Podcast es un podcast especial como todos, ¿vale? Lo primero de todo decir que con esto, y lo hablábamos antes, no pretendemos ser el foco de atención de nadie ni nada de eso, ¿vale? ¿Por qué traemos estos temas? Temas que pueden crear controversia, como pueden ser la liberación y como es hoy el tema, el ministerio de la mujer, la importancia de la mujer en el Evangelio y estos argumentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, esto se trata un poco de volver a la senda antigua. Así es. Y explicábamos antes, y lo explicábamos en otro podcast, de que volver a la senda antigua no es volver a un tiempo determinado de la historia. Es decir, volver a la senda antigua no es volver 40, 30, 50 años atrás, 20 años atrás, no. Volver a la senda antigua, y de hecho yo lo expliqué, que esa palabra que se utiliza en senda antigua quiere decir eternidad. Es decir, volver a la senda de la eternidad. Volver a los caminos originales que se plasmaron desde el principio. Eso es volver a la senda antigua. Entonces lo que aquí intentamos es derribar todos esos argumentos que la religión, el hombre, la cultura han ido poniendo a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y que han deformado el mensaje verdadero que Dios nos ha dejado, ¿no? Entonces, como digo, hoy el podcast es el ministerio de la mujer. Así que si nos estás viendo allí y hay algún pequeño fariseo, como todos llevamos algún pequeño fariseo dentro, y ya se está removiendo ahí un poco, aguanta, y luego ya, si quieres, nos das tus argumentos y nos dejas tus comentarios y todo lo que tú quieras, pero primero intenta recibir e intenta absorber esta impartición, ¿vale? Así que nada, yo os voy a lanzar la primera cuestión, y es, ahora os desarrolláis cada uno como queráis, es lo que os decía al principio, ¿vale? Ser vosotros y sacar lo que lleváis dentro. ¿Creéis que el ministerio de la mujer es una cuestión de que por falta de escrituras, por falta escritural, por falta de Biblia, o es una cuestión de cultura y de religión? Principalmente yo creo que es por tema de cultura y de religión. Principalmente, porque sobra Biblia. Sobra Biblia. La Biblia no es carnal, sino espiritual. Siempre Dios habla de espíritu a espíritu, no habla al alma, no habla a la carne. Lo principal es que habla al espíritu. Y tratando ese tema espiritual, Dios creó al hombre y creó a la mujer, pero creó a la mujer de debajo del corazón, de la costilla. No de la cabeza, para que sea superior al hombre, pero tampoco de los pies, para que sea pisoteada. Eso es. Sino la creó al lado del corazón para que pueda ser amada. Eso es. Y juntos, yo siempre digo algo, que el Evangelio nos muestra la eternidad que creó Dios en el paraíso. Eso es. Y lo que viviremos en el futuro, en el cielo, en el reino de los cielos. El Evangelio es eso. O sea, el principio que creó Adán y Eva, y que le dijo, sojuzgar el que es la tierra, sojuzgar la tierra, al león, al avestruz, a todos los animales. ¿Quién les puso nombre? No les puso el nombre Dios. Le puso el nombre Adán. Eso es. ¿Por qué? Porque nos dio la autoridad y la potestad al hombre y a la mujer de poder verdaderamente, sojuzgar la tierra. Por eso, aquí nos ves y nos vemos como personas normales, como hombres, como mujeres, pero en el espíritu, dice la Escritura, sois reyes y sacerdotes. Entonces es un tema ya espiritual, no se puede tener un tema carnal. Eso es. Hay tanta cultura, ¿no?, en la cual pisoteamos tanto a la mujer. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, en mi cultura gitana, a la mujer, dale un palico ahí en el tobillo, que no se te suba. Sin embargo, la Escritura lo que nos enseña es, trata a tu mujer como vaso frágil, como flor delicada.
Eso es la senda antigua, el que tratar a la mujer como flor delicada, como vaso frágil, dándole honor, dándole verdaderamente honor, porque es compañera idónea, nos acompaña durante toda una vida la mujer. Y no se trata de darle un guantazo o de darle una reprimenda, no. Hay que tratar con amor, hay que tratar sobre todo con cariño. Y hay que romper con esas estructuras carnales, con esas estructuras gitanas que tenemos, en este caso mi persona, ¿no? Como culturalmente soy gitano. Sí, eso iba a decir gitanas y no gitanas, o sea, en general, en concepto de la cultura, el machismo, en el concepto de la religión, todo lo que ha ido imponiendo, y que quizá yo no sé, por ejemplo, en Kenia, ¿no? Que ya es casi, ¿no? Como decimos nosotros, ya es casi, pero no sé, quizá en la cultura nicaragüense si predomina este machismo, predomina esta forma de ver o esta forma esta forma de ser del hombre. Bueno, la mayoría de las mujeres, cuando nos tratan bien, somos muy sumisas, pero sí que se ve en algunas denominaciones que no se le permite a la mujer predicar, que no se le permite subir al púlpito, que no se le permite servir en ciertas áreas, porque, claro, ponen a la mujer al servir, pero lo que es limpieza, lo que tiene que hacer una mujer, pero hablar un poco de la palabra, en algunas iglesias no se les es permitido. Pero gracias a Dios que hoy en día sí se mueve, sí se le ha revelado a algunos ministerios, a las iglesias, de que la mujer no solo sirve para lavar, planchar, cocinar, no, que también puede predicar y también puede evangelizar y demás. Muy bien, pues a eso vamos, ¿no? A establecer, porque claro, nuestra opinión pues está bien para algunos, ¿no? Pero lo que nos importa es la opinión de la palabra, lo que nos importa es lo que la palabra establece, habla y dice. Y yo, esto que decía Edu, ¿no? De que a la mujer Dios la sacó de la costilla, ¿no? Del hombre. Yo a modo de punto, ¿no? En una predicación digo que hay un dicho o un refrán, no sé qué es, muy famoso, que dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Y yo digo que eso no es así, que Dios sacó a la mujer de la costilla porque la costilla va delante del corazón. Es decir, una de las funciones que tiene la mujer es de proteger el corazón como costilla. Entonces, el dicho de que detrás de cada hombre hay una gran mujer, esa posición o ese rol, con ese diseño de Dios, primeramente ya lo rompemos. No es que sea mayor ni menor, estamos en una igualdad cooperativa al mismo nivel. Entonces, ese primer concepto lo rompemos con el hecho de que fuimos diseñados a un mismo nivel. Y yo me apuntaba por aquí 3 perspectivas que a día de hoy arrastramos, que vemos y que imponemos en la iglesia, ¿vale? Para la mujer. La perspectiva número 1 es la tradicional. La perspectiva tradicional es la que la mujer, por diseño, es inferior al hombre. Y esto, aunque os suene fuerte o suene, ¿vale? Pero hay gente que lo cree. Que por diseño la mujer es inferior, ¿vale? Y esto no es que yo lo saque como una opinión, es que esto viene como digo, de la religión y de siglos atrás. Los primeros teólogos del siglo 3, 4, 5, entre ellos establecieron a través de la palabra o de su interpretación de la palabra y del Génesis, de que la mujer era inferior al hombre. Por lo tanto, no podía o no debía de enseñar, ni debía de predicar, ni debía de ejercer una, digamos, autoridad o un ejercicio espiritual. ¿Ok? ¿De dónde sacaban esto? Pues, por ejemplo, de 1 Corintios 11:7, que dice: porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él, el varón, es imagen y gloria de Dios, pero la mujer
es la gloria del varón. Es decir, ellos decían que directamente la mujer no partía de Dios, sino que partía del varón. ¿Se entiende esto? O sea, a la palabra decir que el hombre es la gloria, la gloria del varón, entonces ellos decían que la mujer partía directamente del varón y que por lo tanto en diseño era inferior. El punto de vista complementario, y este es uno que vemos hoy día muchísimo, que dice que son iguales en valor, pero desiguales en su rol. Y estamos hablando, y esto lo vamos a aclarar a lo largo del podcast, pero estamos hablando para los que estamos en Cristo, y estamos hablando de iglesia, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de ministerio, estamos hablando, ¿ok? Entonces, este punto de vista complementario, que os sorprenderíais porque muchísimos predicadores famosos, conocidos, que muchísima gente escucha, toman este punto de vista, que es el punto de vista complementario, que quiere decir que son iguales en valor, pero desiguales en su rol, es decir, en sus funciones. No pueden. La mujer en este punto de vista ya no es inferior, está en igualdad, pero refuerza la idea de que el hombre es el líder por naturaleza. Por nacer hombre. Eso es. El hombre nace líder, el hombre es el líder por naturaleza, por lo tanto, el liderazgo a la mujer, y es lo que decía Kenia, que les dejamos que sí, tenéis un liderazgo, pero tenéis un liderazgo en funciones de ayudar con la limpieza, de cocinar, de Con el pacto. eso es, de poner el pacto, de desarrollar ese tipo de roles, pero en cuanto al liderazgo, a la enseñanza, a todo eso, cero, porque el líder es el hombre por naturaleza. Y el último punto de vista es el punto de vista de la igualdad, que dice que la mujer y el hombre por diseño son iguales, y por cuanto el hombre y la mujer son iguales, y esto no tengo el versículo, pero lo voy a explicar brevemente. Si basamos que la mujer es inferior al hombre, lo debemos de basar, o lo basan más bien, a partir de Génesis 3. ¿Qué pasa a partir de Génesis 3? Que es cuando el hombre cae. Pero para saber y llegar a Génesis 3 tenemos que leer Génesis 1 y 2. Exacto. Y en Génesis 1 y 2 dice la palabra que dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando ahí Dios dice hagamos al hombre, no se está refiriendo al género masculino. Y esto es importante. No se está refiriendo al género masculino, se está refiriendo al género de la raza humana. Hagamos al hombre a imagen y semejanza conforme nuestra imagen. Y sigue diciendo el versículo, varón y hembra los creó. Es decir, los creó en una igualdad y en una unidad. ¿Que hay diferencias? Por supuesto que hay diferencias, ¿no? No somos tontos, ¿no? Hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Eso está claro. Pero estamos hablando en el ámbito espiritual. Y el versículo en Génesis 1 y 2 sigue diciendo, y los bendijo Dios y les dijo, repito esto, los bendijo Dios y les dijo, ¿a quién les dijo? A ambos. Fructificad y multiplicaos. Fructificad, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Exacto. Es decir, eran virreyes. Dios como rey, Adán y Eva como virreyes, a De una hecho, misma en altura. En ese momento no era Eva. Porque a Eva no le pone el nombre de Dios. Eso es. A Eva le pone el nombre de Adán, una vez de la caída. O sea, eso lo podemos ver en Génesis 3, al final. Después de la caída de Adán y Eva, le pone Eva, no se lo puso Dios. Dios le puso varón y varona, Eso es. porque eran uno mismo. Eran uno. Eso es. Sigue, desarrolla. Desarrollo. Por eso yo quería decir que el punto de vista igualitario es el que más se acerca al diseño original.
Es el que más se acerca a la idea de Dios. Y como decimos, ya no es en sí el hecho del punto de vista igualitario, es el punto de vista de reinstaurar ese diseño. Amén. ¿Me estoy explicando? Así es. O sea, no ya de que el hombre y la mujer entendamos que fueron creados al mismo nivel espiritual, sino reinstaurar esa cultura de que tanto el hombre y la mujer fueron creados para fructificar, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Amén. 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 Así que Hay un versículo clave en Gálatas, que en Gálatas 3:28, y lo voy a poner como ejemplo, no el hombre y la mujer, ¿vale? Porque siempre decimos el hombre y la mujer, no puede servir, no voy a poner ese ejemplo. Dice la Escritura, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. eso es. Sois uno en Cristo Jesús. Y aquí tampoco me quiero parar en los griegos y los judíos, sino en el esclavo y en el libre. ¿Por qué en el esclavo y en el libre? Porque yo ahora me imagino aquí que el esclavo quería ser ministerio. Pero como tenía un dueño y un señor, ese dueño y señor le decía, tú no puedes ser ministerio. ¿Por qué? Porque no puedes pastorearme tú. Yo soy tu señor. Tú como esclavo no me puedes ministrar a mi persona. ¿Por qué? Porque soy tu dueño. Y por eso resalta esclavo y libre, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque en el Señor todos somos uno. No hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, ni hay mujer. Eso es. Todos somos uno. Eso es. Y eso lo quería recalcar al principio y es lo que hablaba, ¿no? De que estamos hablando en términos espirituales y que estamos hablando para quién está en Cristo. Que hay evidencias de que obviamente somos diferentes, hombre y mujer, por supuesto, pero estamos hablando en términos espirituales y estamos hablando para quienes están en Cristo. Amén. Amén. Así que ese diseño igualitario se perdió en Génesis 3 en adelante, pero Génesis 1 y 2 y el final en Apocalipsis son los únicos capítulos en la Biblia que hablan donde no hay todavía pecado, donde no hay pecado. Sí. Apocalipsis habla de la gloria final y Génesis habla del principio. Quiere decir que hay una reinstauración del ministerio de la mujer que se perdió Qué bien. a partir de Génesis 3 en adelante. Qué bien. Se perdió por la cultura, se perdió por el pecado, obviamente, se perdió por la religión, se perdió por las tradiciones, se perdió por el machismo, se perdió porque convenía, quizá, pero hay una reinstauración. ¿Cuándo llega esa reinstauración? Como hemos leído, Gálatas 3.8 creo que es. 3:28. 3.28, a través de Cristo. Amén. A través de Cristo. Y no solo lo vemos ahí, porque hay otras muchas mujeres, y vosotros lo sabéis, ahora me las nombráis, Sí. que han estado ahí porque podéis decir, bueno, pues quizá esto sea cosa del nuevo pacto, sea de la cruz en adelante, sea a partir de Jesús en adelante, pero no. Hay muchas otras mujeres que la propia Biblia nombra y que están ahí. ¿Es así? Yo cogiendo un poco lo que ha dicho Edu de lo del ser esclavo, claro, yo digo una cosa, que esto es tema de muchas sobremesas en las casas y vas tocando temas y a lo mejor Dios te va dando puntos, ¿no? Entonces, si a Eva Dios le privó y le dijo, Adán, tú te vas a enseñorear de ella, era porque eso no estaba entonces en ella. Fue como castigo. Entonces, basándonos en eso, Consecuencia de... Eva era libre de decidir, tomar decisiones por ella y administrar sus propias cosas. Qué bueno. Entonces, si vamos a la ley, después de que Dios le dice a Adán, tú vas a enseñorear de ella, enseñorearte quiere decir tus deseos de ella son sujetos a Adán. O sea, ella perdió todo ya, ¿vale? Entonces, pasó a ser Adán
señor de Eva. Pero claro, si nos quedamos en la ley, estamos en lo correcto de hoy prohibir a nuestras mujeres decir, tú no puedes hablar, tú tienes que estar callada en la iglesia, tú no puedes administrar nada, tú estás ahí y contenta y ya está, vale. Pero claro, entonces sacamos la cruz del Evangelio. Eso es. ¿Dónde dejamos a Jesús? El sacrificio fue para todos. Qué bien, amén. Es verdad. Fue para todos. Entonces, nosotros no tenemos ni derecho ni autoridad a sacar la mujer de ese todos. La salvación fue para todos. Entonces, lo que decía John, vamos a volver a la senda antigua, que es el principio, pero no el principio de la ley, el principio de la creación. Eso es. Yo es un poco lo que traía de Gálatas, ¿no? Eva entra en dos partes. Era esclava. Así es. También era esclava de Adán, pasó a ser esclava. Porque él se enseñoreaba de ella, le decía, tú esto sí, tú esto no. Pero claro, ahí está la cruz. Entonces no podemos privar la sangre y la salvación a la mujer, le estamos privando, la estamos castigando, la estamos condenando. Si tú le prohíbes hablar de su creador, le estás prohibiendo un derecho que Jesús dijo, y este derecho le es devuelto a ella. Podemos ser fariseos otra vez y volver al Sanedrín. Qué bien. ¿Vale? Es un poco el punto. Brutal. Podríamos cerrar aquí el podcast directamente. Hola, soy Enrique, tengo una bici. No, es así, es volver al estado original y que no podemos prohibir. Claro. No podemos prohibir porque nada más y nada menos, como decíamos, el camino, la restauración a esa libertad y a ese diseño lo dio Cristo. No puedes prohibir y no puedes menospreciar lo que Eso es. a Jesucristo. Eso ¿Por es. qué? Porque cuando tú vienes y dices de que la mujer no puede predicar, la mujer tiene que callar, entonces estás callando la palabra de Dios, Muy estás bien. callando a Jesucristo. Ujú. Dice la palabra de Dios, me enseña de que una parte en la Biblia dice de que si no hablara el hombre, usaría las piedras. Yo no valgo menos que una piedra. Así es. Entonces, ¿por qué callar a la mujer que predique si el hombre, digamos así, si el hombre no quiere hacerlo? Porque en muchas ocasiones, en muchas iglesias, a veces hay más mujeres que hombres. Entonces, se tienen que callar la mujer si Dios les está revelando, si Dios se les está mostrando, si Dios está ahí con ellas, está tratando de que ellas salgan de su zona de confort, de que hagan lo que se les ha demandado. Muy bien. Entonces, ¿por qué callan a las mujeres si los hombres no se quieren someter? Y algo que decía la pastora Sara, que una de las evidencias de que Dios está de acuerdo con el ministerio de la mujer son las evidencias. Y ustedes podrán decir, pero ¿tú qué puedes decir? Oye, que yo he tenido una experiencia con Dios, que Dios me ha hablado a mi vida y me ha dicho palabras que tengo que decirle, que Dios Claro me ha que sí. usado para gloria y honra de Dios. Esto no es vanagloria, lo rectifico. Claro que sí. Entonces, que Dios me habla, Dios me usa, y yo no me voy a callar algo cuando Dios me lo está diciendo. Yo no puedo callar. Y algo que me decía una vez que iba con el Edio en su coche, que me dice, dilo, que tenía que profetizar, dilo. Y yo, que es que me cuesta. Y yo digo, a veces por callarme, no me doy cuenta de que estoy cometiendo un error por quererme callar lo que Dios me está demandando hacer. Así es. Estoy cometiendo un error, estoy cometiendo lo que Dios quiere hacer conmigo y lo que Dios quiere hacer conmigo a través de una persona, porque tal vez Dios manda una palabra a alguien y si no lo digo, tal vez su alma se puede hasta perder. Entonces, decirle a una mujer que se tiene que callar solo por ser mujer, al menos yo no sirvo, y yo digo así, yo no sirvo ni solo para lavar, planchar, trabajar, Claro, y no, sí. yo sirvo para todo. Ujú. Porque yo sé que he nacido con un propósito y con un llamado. Muy bien. Y de hecho, o sea, esas corrientes, vamos a llamarlas filosóficas, por no decir otra palabra que me viene a la cabeza, que vemos ahora de la sociedad con la mujer, que está, tengo que decirlo, esta locura del feminismo actual, el feminismo radical que hay. ¿De dónde vienen? Vienen de la idea de que se ha inculcado, se ha enseñado durante mucho tiempo y por muchos años de que la mujer es inferior. ¿Qué ha pasado? Que como se ha
se ha metido a la mujer, por así decirlo, dentro de unos roles y de unos parámetros que tenían que establecer y que tenían que hacer eso para ser mujeres, ahora se han revelado. ¿Por qué? Porque no han entendido de que realmente el diseño original de Dios fue. Han salido al otro extremo. Eso es. Al extremo. Han salido de un extremo donde se les impuso para meterse en otro extremo para querer ser como. Y no ya querer ser como, sino querer ser más Sí. que el hombre. ¿De dónde viene? Pues de donde digo, de que por muchos años se ha inculcado, se ha enseñado y lo hemos visto tanto en nuestro día a día, en las casas en general, de que la mujer tenía que cumplir unos roles para ser mujer. Y tenía que cumplir unas tareas, por así decirlo, para ser mujer y para no perder su, por decirlo así, feminidad. Pero estamos diciendo que es que no se ha entendido que el diseño original de Dios fue fructificad, multiplicaos y sojuzgar la tierra, gobernar la tierra. Y que la reinstauración vino por medio de Cristo. Que ese diseño, como hemos leído Gálatas 3:28, se reinstauró. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer. No está diciendo que obviamente no hay diferencias, como decía antes, no. Está hablando en el ámbito espiritual. Está hablando para quienes estamos en Cristo. Entonces, lo que vemos hoy día y lo que está ocurriendo hoy día, lo voy a decir claro, la Iglesia tiene culpa. Porque la Iglesia ha sido la primera que ha metido esas ideas dentro. Y tenemos culpa. Y hay que borrar eso, hay que resetearlo, por así decirlo, y decir, no, es que hemos entendido que este es el diseño. Claro, el campo que no conquistamos espiritualmente los cristianos, Satanás ya lo ha conquistado. Eso es. O sea, y esto no hablamos solamente en el tema del ministerio de la mujer, hablamos en todos los campos, en todas las áreas. Eso es. Porque cuando vas por las calles ves a tanto drogadito. Porque culpa nuestra. Porque hay tanto gente que está viviendo en bancos, que está desahuciada. Culpa nuestra. ¿Culpa de quién? Nuestra, del cristiano. Eso es. Dios no ha creado esto, no lo ha creado. No lo ha creado esta sociedad. Y tenemos que empezar verdaderamente a tomar dominio y control de las calles, tomar dominio y control, porque es a lo que Dios nos llama, a sojuzgar. No solamente la mujer, el hombre, tanto como hombre como mujer. Dejemos ya de estar estancados. Mira, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes de este mundo. Y si yo acallo a mi mujer sabe que yo soy la cabeza. Mi mujer lo sabe. Y cada vez que ministra, porque yo le digo, y el que le anima soy yo. Adelante, ministra, corta cabezas de demonios. ¿Por qué? Porque hay llaves que Dios le entrega a mi mujer que a mí no me las puede entregar. Muy bien. ¿Por qué? Porque dentro de un corazón de una mujer un hombre no puede llegar. Muy bien. Hay mujeres maltratadas y hay mujeres que han sufrido por muchas consecuencias que no podemos llegar como hombre. Muy bien. ¿Quién llega? Una mujer. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que esos daños causados a la mujer por mediación de una palabra de un hombre no van a ser sanados. Porque tienen el corazón tan herido que si les habla un hombre se cierran porque no pueden confiar. Han recibido tanto maltrato de un hombre que cuando un hombre les habla no les cree. Y cierran su corazón, mientras que viene una mujer, y más cuando una mujer ha pasado algún proceso, se han pasado el mismo proceso, se les dice que han pasado el mismo proceso y se les da una palabra de parte de Dios, entonces dice, aquí sí puedo confiar. Exacto, así es. Y ya está. Así es. Qué bueno. Es hora de tomar y de no callar nosotros mismos a nuestro propio equipo. Eso es. Ahí Hombres y mujeres somos el mismo equipo, estamos bajo la misma sangre, bajo la misma cobertura. A nosotros, tanto a hombres como a mujeres, es Cristo quien nos ha salvado. El velo se abrió en dos. Qué bueno. Eso es. Es una comunión, una cooperación, ¿para qué? No ya en sí para una iglesia, no ya en sí para una ciudad, sino para el propósito eterno. Es una cooperación del hombre y la mujer, ¿para qué? Para el propósito eterno. Hay lugares donde el hombre no va a llegar. A mí me hace mucha gracia, ¿vale?
Me hace mucha gracia que nombren la pastora cuando no se cree en el ministerio de la mujer. O sea, la mujer del pastor es la pastora, pero es la pastora porque es la mujer del pastor. No porque yo crea en él. No. Me hace gracia, pero es así. No. O sea, yo hay lugares que no voy a llegar por mi diseño. No porque sea mejor, ni peor, ni mayor, ni menor. No. Hay lugares que yo no voy a llegar. Y hay lugares que una mujer tampoco va a llegar donde yo voy a llegar. Y eso es así. Entonces es una complementación, es una cooperación. ¿Para qué? Para el propósito eterno. Y como decía Edu, nosotros, la Iglesia, somos los primeros culpables. Hemos salido de lugares, de posiciones que nadie nos ha dicho que nos vayamos. De medios de comunicación, escuelas, política. Hemos salido de lugares que nadie nos ha dicho que tenemos que salir. Simplemente porque creímos mal y nos enseñaron mal. Y eso no es así. No es así. Somos los primeros que tenemos que estar ahí. Y somos los primeros que tenemos que establecer los valores y los principios que la palabra declara. El diseño que la palabra declara. Y para eso, como digo, necesitamos cooperación en el propósito eterno de hombres y mujeres. Fíjate, John, que yo recibía esto de Débora y lo apuntaba por aquí y decía que de igual modo en tiempos de los jueces hay mujeres ejerciendo el liderazgo en el pueblo de Israel. Esto estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿vale? Para quien pueda pensar, no es que ahora se han convertido en muy modernos que dejan a las mujeres. No, perdón. Esto en el Antiguo Testamento, que aún eran mucho más duros contra la mujer. Y dice que es notorio la referencia a Débora, mujer de Lapidot. Está en Jueces 4, del 4 al 5. Se dicen de ella 4 cosas: que gobernaba Israel, que era una mujer, que era profetisa y que ejercía autoridad en la nación. Claro, mucha gente sugiere que tal circunstancia se produjo en un tiempo de dificultades espirituales y que, por tanto, excepcionalmente se manifestaba también en el ejercicio de autoridad de una mujer. Puede admitirse esto en la argumentación, en su condición como juez, ¿vale? No había nadie capacitado que pudiera ser juez, ella era la que más sabía o la que más podía ejecutar un juicio, pues bueno, eso puede valer en el ámbito... Pero si es que además, y perdona que te corte, es que además la propia Biblia, estamos hablando de Jueces 4.4, Antiguo Testamento. Sí. Jueces 4.4. Pero cuando la palabra en Jueces 4.4 nombra a Débora, dice: había en aquel tiempo una mujer que gobernaba a Israel, la cual se llamaba Débora, y dice, mujer de Lapidot. Es decir, si no hay nadie, si quieres tomar el pretexto de decir, no, es que no había nadie para gobernar. Estaba su marido. Estaba su marido. No. Si el orden de Dios debería de ser que el hombre liderase porque el hombre es líder por naturaleza y que no puede una mujer ejercer el ministerio, ejercer el liderazgo, estaba su marido. Jueces 4.4. Y es que lo hemos leído literal. Entonces ese argumento se te cae por tierra directamente. No tiene sentido. Por eso dice que pudiera admitirse esto como argumentación válida para su condición de juez, pero no lo es en relación con su ministerio profético. Es decir, Dios te llama a un ministerio o no te llama. Punto. Bien sea en el sentido técnico de la palabra, como portadora de mensajes de Dios para el pueblo, como en el genérico de enseñanza de la ley de Dios a la nación. La evidencia es que el ejercicio de autoridad se estaba ejerciendo por una mujer con el consentimiento divino. O sea, no vale la excusa de que no había nadie preparado, de que, de verdad, ¿cuánta gente podría ser el pueblo de Israel? Millones, ¿no? ¿De verdad no hay un hombre que pueda ser juez, gobernador y profeta? Luego dicen, no creo en el ministerio de la mujer. Si nos vamos al Nuevo Testamento, hacemos un salto, uno de los 5 ministerios bíblicos es ser profeta, y Débora era profetisa. Entonces, ¿era ministerio o no tenía ministerio? Claro. Tenía ministerio. Y aún más, ponemos los púlpitos como el lugar sagrado, el lugar santísimo en el que nadie puede acceder,
y lo sobrevaloramos porque dejamos los demás dones como algo secundario. Pero Pablo dice que de todos los dones anhelemos la profecía, o sea, ser profeta, anhela ser profeta, anhela profetizar más que predicar, porque como decías tú, John, la profecía es la esencia de Cristo. La palabra es lo que ya está escrito y es palabra de Dios, pero la profecía es la esencia. Y Débora era más que una predicadora, era más que una gobernanta, era más que una juez, era la esencia de Cristo puro. ¿Verdad? Y luego también apuntaba Tony por ahí, ¿no? Que hay, nombra la palabra, nombra a otras mujeres, ¿no? Apuntabas también por ahí, lo tenías por ahí. O sea, que quiero decir que no es un caso excepcional, y tomar el argumento de decir no, es que en aquel tiempo no había quien gobernase, nadie quería gobernar, pero es que además la palabra tiene salero para todo, porque la nombra como juez, la nombra como profeta y nombra a su marido. Es decir, si quieres tomar el argumento de que era casual porque no había nadie, estaba su marido. Es más, que te corto, John, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que creemos que las cosas no están escritas por casualidad, ¿verdad? En Dios no hay coincidencias, hay diosidencias, ¿vale? Y Barak va Débora y le dice a Barak: ¿no sabes que Jehová te ha mandado a la guerra para entregarte ese pueblo? Y Barak le dice una cosa, le dice: si tú vas, yo voy, si tú no vas, yo no voy. Sí. Le está reconociendo, le está dando una honra ahí. Qué bien. En nuestro tiempo diríamos: Débora, cállate, hija mía, que si yo no voy, no voy, y tú te quedas en casa. Eso es así. Fíjate que en el Ministerio de la Mujer he traído una porción del Viejo Testamento y del Nuevo, ¿vale? Pero hay un detalle que me llamó la atención, que en el Antiguo Testamento, en Joel, para que lo puedan buscar, Joel 2, del 28 al 29, que es el Antiguo, y en Hechos 2, 16, 18, que es el Nuevo, dice exactamente lo mismo sobre la mujer. En el Antiguo, Miriam, hermana de Moisés y Aarón, profetizó junto a ellos, Éxodo 15, 20. Débora, la que hemos nombrado, profeta, jueza, dirigió a Barak y al ejército de Israel. Jueces 4 y 5. Hulda, profeta, ayudó con la reforma religiosa a Josías. Segunda de Reyes 22, 14, 20. Y en Segunda de Crónicas 34, 22, 28. Nuevo Testamento. Tabita, con las 4 hijas de Felipe, profetas. Y aquí hay un detalle que es lo que luego, si hay tiempo, contaré un poco lo que a mí me ocurrió. Cuéntalo. Yo, mira, tenía, digamos así, ese problema que yo no entendía el ministerio de la mujer. Te estoy hablando, o sea, esto mismo que yo estoy hablando, me veo yo 3 meses atrás y bueno, ni lo creo, ¿vale? Yo tenía un problema con el ministerio de la mujer. ¿Cuál era mi problema? No entendía que la mujer pudiese predicar. Yo buscaba y la Biblia estaba cerrada conmigo sobre ese tema. Yo escuchaba predicaciones, unos decían que sí, vale. Escuchabas a otros decían que no, ya estoy otra vez en las mismas. Entonces llegó un punto que yo ya... Es que en ti, cuando hay digamos, un llamado, no es que seas más ni... No, a crecer en el Evangelio. Hay algo dentro de ti que no te deja estar tranquilo. Y yo con el ministerio de la mujer tenía ese problema. Digo que pasaron 8 o 9 años. No fue un mes, ni 2, ni 3. Se dice pronto, ¿eh? Pasaron 8 o 9 años yo con ese problema. Llegó un punto que yo dije, bueno, pues Señor, no es que yo te ponga un reto, pero es una necesidad tan fuerte que yo me atrevo a dirigirme a ti en este ámbito. Yo quiero que seas tú directamente, no por profecía de hombre, no por sueño, no por predicación, tú directamente conmigo. Y aún le puse un reto más difícil que le dije,
que vea yo en la Biblia algo escrito que confirme al 100%, sin interpretación de hombre, que diga que la mujer predicó. Qué bien. Yo sabía que era imposible, porque yo no soy un estudioso que se pega 8 o 9 horas, pero me gusta leer la palabra. Qué bien. Y yo sabía que no estaba. Pues una de las tardes me puse a leer y de casualidad escuché 2 nombres en la Biblia de 2 mujeres que yo jamás en mi vida, jamás, y lo confirmo, jamás en mi vida había escuchado ni predicar, ni de pasada de... O sea, me aparecieron de la nada. El Tony se creyó que cogió el Señor la palabra con una goma, hizo así. Y borró. Para mí fue increíble. Claro. Ese día yo estaba flotando. ¿Cuáles fueron los nombres? Evodia y Síntique. Yo dije, ¿y estas quiénes son? ¿Y de quién habla de ellas? Nada más y nada menos que Pablo. O sea, me trastornó la mente ese día. Pablo señala a 2 mujeres, Evodia y Síntique, como mujeres que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Muy bien. Filipenses 4:3. Filipenses 4, 2, 3, ¿vale? Estas mujeres a mí me dejaron... O sea, Pablo las recomienda que cuiden de ellas porque ellas han estado con él en sus batallas, en sus luchas. Cuando Pablo recomienda a unas mujeres y las resalta en la Biblia con sus nombres, fueron importantes. Luego también hay en Saludos de Pablo en Romanos 16, está María, Trifenia, Trifosa y Pérsida. Sí, está. Sí. Romanos 16. Sí, las conocía. Las conocía, ¿no? Conocía, sí. O sea, Romanos 16 habla de Febe, diaconisa. Dice que fuera recibida como es digno de los santos. Febe, diaconisa en Cecrea. Pablo utiliza las palabras diaconisa en el original griego diáconos para identificar a un ministerio o líder de una congregación. Así es. O sea, el original es diáconos, líder de una congregación. Diáconos en el original no tiene femenino. Por eso en la traducción no, lo aplicaron al tratarse de una mujer. El original sería Febe, diácono de la iglesia de Cencrea. Es lo que ahora conocemos como el todes. Eso es. Exactamente. Pues Eso lo es. aplicaron en ese tiempo. Pablo sigue diciendo de Febe, que le ha sido de ayuda. El original dice prostatis, que se traduce como benefactor de igualdad en el liderazgo. Qué bien. Y aquí viene la bomba. Que no era bomba, es... No. Junia. Dale ahí. Arrecia enviado. Escucha. Aquí me estoy transformando ya, ¿eh? Esto vamos a ser a lo mejor tratados de locos, pero esto es la palabra. Yo no estoy trayendo interpretación. Claro. Esto es la palabra. Así es. Junia. Pablo dice en Romanos 16, 7, estimada de los apóstoles. Hubo una apóstola. Tú ahora imagínate todo esto en mi mente en un día. De decir, yo tengo aquí un muro que jamás voy a poder acceder a más porque yo no entiendo, o sea, yo rechazaba, yo decía, la mujer igual no es de Dios, porque es que me estaba volviendo loco, y esto en un día, pum, o sea, increíble. Junia. De hecho, la traducción, cuando nombra a Junia, hay un detalle que dice Junia resaltada entre. La clave está Eso es. en el entre. No por. Eso es. Claro. Dice Junia resaltada entre los apóstoles. Cuando nombra entre, quiere decir que formas parte
Eso es. de ese círculo, por decirlo así. Si hubiese dicho Junia resaltada por los apóstoles, quiere decir que la resaltan por algo, por algún motivo exterior. Pero cuando dice entre, quiere decir forma parte de esto, está dentro. Es decir, la está nombrando como apóstol. Así es, así. Luego está el tema de, creo que se ha tocado al principio, de que trae tanta controversia, ¿no? De decir, vuestras mujeres tienen que callar. No pueden hablar, estén calladas en la congregación. Yo he estudiado ese tema un poco, porque es un contexto, o sea, un texto que se saca del contexto, ¿no? Muy bien. Eso es. Entonces tienes que ir al original, a ver qué motivó a Pablo a decir eso, porque se está contradiciendo. Habla, Kenia. Es un contexto que saca del contexto, dijo. ¿Por qué? Pero porque no se lee bien la palabra. Porque se van solamente a ese versículo, se van a ese trozo, solo porque sí. Porque ahí dice y ya está, y así Claro, dice. claro. Porque conviene. Claro. Y lo tomo, siempre hay que aplicarlo el texto dentro de su contexto. Esto es la regla básica universal de hermenéutica, ¿no? Hay que aplicarlo dentro del contexto y dentro del marco histórico, ¿vale? Y hay tres argumentos, por así decirlo, generales o principales que pues, toman para quitar de en medio lo que estamos hablando, el ministerio de la mujer y la mujer en sí, ¿no? Que es el que estaba hablando Tony, que es, si no recuerdo mal, ahora es Primera de Corintios 14, 34, sí, que dice que la mujer cae en la congregación. Y el siguiente es Primera de Timoteo 2:12, que dice que la mujer, no permite a la mujer enseñar ni ejercer, que si quiere aprender, que aprenda en silencio. Otro de los puntos que toman es que si Jesús hubiese querido que entre los 12 hubiese elegido una mujer. Es el argumento del silencio. Es decir, como no está, como no sale literal, pues no se puede dar, ¿no? Entonces, según ese argumento también, hay muchos tipos de pecado, por decirlo así, o prácticas de pecado, que Jesús no predicó contra ellas. Hay prácticas de pecado que Jesús no las vemos reprendiendo directamente. Sí que están en la Biblia, pero según ese argumento, si tomásemos ese argumento, tendríamos que dar por buenas esas prácticas de pecado porque Jesús no las reprendió. Como no eligió ninguna mujer, ¿no? Como no está literal y no lo puedo leer literal, pues entonces sería lo mismo, ¿no? Y luego está lo que decimos, el texto, el contexto y el marco histórico, que es muy importante. Pongo un ejemplo para esto, para la gente que nos está viendo, y ahora Tony nos desarrolla esto, ¿no? José, ahora que tiene una pelea, un boxeador, se está preparando, lleva unos meses preparándose, está bajando de peso, está haciendo entrenamiento, ok. Ahora, como los cristianos somos así, tenemos versículos para todo y lo tomamos para nosotros, no nos importa el contexto. Ahora imaginaros que José, que hoy no está con nosotros, que lleva meses preparándose para ese combate, pero llega Javi, que es el fenómeno, y dice, no, quita, aparta, que voy a subir yo al ring porque tengo un versículo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está haciendo Javi? Es tomar ese texto fuera de un contexto que no le va a funcionar, le van a dar la del calamar. No le va a aplicar. Le van a dar la del calamar, básicamente. ¿Vale? Entonces, hay que saber cuándo, cómo y por qué se escribe esas cartas en esos textos. Y eso es lo que va a desarrollar. Sí, mira, en la palabra, es que las palabras tienen detalles ocultos que si no vas al original no puedes entender. Cuando dice vuestras mujeres callen, en el original dice sigato, que significa limitar el discurso de las mujeres. Yo creo que hay un cambio de que callen a que limitar lo que puedan decir. ¿Vale? En esa misma palabra se sigue usando cuando se habla en lenguas sin intérprete, cuando aplicó a los profetas cuando una profecía era dada a otra persona.
Entonces, Pablo, ¿aquí a qué mujeres está mandando callar en la congregación? Era en una iglesia en específico que tenía un problema específico con las mujeres de allí. Porque era una carta escrita a ellos. Y esa carta forma parte de la palabra, pero era una carta para ese problema. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Yo aquí saqué 4 puntos. El parloteo durante los servicios en público. O sea, las mujeres, mientras estaba dando la palabra, se levantaban y hablaban por encima de lo que se estaba predicando. Las interrupciones por haber entrado en un éxtasis perdiendo toda la cordura. Como que les sobrevenía un éxtasis y eso lo hacían allí. Eso es, Y estaban estorbando. Eso es, estorbaban la predicación, por eso les dice Pablo que vuestras mujeres callen en la congregación, porque estas mujeres, les está hablando a una iglesia en Corinto, que era la ciudad griega, estaban llevando esas costumbres de los griegos, que la costumbre de los griegos era debatir como lo que nosotros conocemos hoy día, el parlamento político. Areópago, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Eso es. Areópago. Y esas mujeres tenían el mismo voz y voto que un hombre, entonces podían meterse en medio de digamos, la discusión política que tuvieran en aquel momento y exponer su opinión y lo que ellas creían y les parecía conveniente. Y esa creencia o esas prácticas las llevaron a la iglesia y entorpecían la palabra, entorpecían la predicación de la palabra. Por eso les dice que vuestras mujeres callen en la congregación. Pero es que ese mismo versículo, creo que es en el mismo capítulo, si leemos unos versos más arriba, escribe Pablo y dice: profetizad todos. ¿En qué capítulo decía, Javi? No, bueno. Antes. Es que nos lo ha dicho él antes. Es que lo tengo por ahí en el móvil, pero... Toma. Y ponte el micro hacia ti. Bueno, para que te escuche más. Entonces hay que saber el texto, el contexto y el marco histórico. Porque lo que decía antes, ¿no? Si Javi coge ese versículo de Filipenses 4:13 y dice: no, quita José, que voy a subir yo al ring, porque Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo. Igual no sorprende y lo revienta, ¿eh? Todo lo que pidéis al Padre en mi nombre os será hecho. Señor, que mañana me toque la lotería, Padre, el euro mío. Eso es. No funciona. Javi igual nos sorprende con la pelea y le va a dar el calamar, pero no creo. Puede ser. No estoy seguro... Sigue. Es un poco los puntos, ¿vale? De las mujeres de allí. Interrumpían, entrando en un éxtasis, ciertos ministerios y autoridades como ellas de juzgar profecías. Eso es. Y las preguntas durante la reunión. En Éfeso tenían problemas, algunos vinculados con las mujeres. Y ahí viene un poco el por qué se dijo todo esto que hemos comentado. Unas se vestían sin pudor y con extravagancia. Está en 1 Timoteo 2:9. Y las viudas jóvenes eran chismosas y entremetidas. Lo dice así. Nada que ver con la realidad. Qué feo. Que también está en 1 Timoteo. No sé, yo creo que fue algo serio. Ahora nos reímos y nos lo tomamos así un poco, ¿no? Pero fue un tema que Pablo se tuvo que poner serio y limitar a la mujer en todos esos derechos que ellas tenían allí por causa de su comportamiento. Luego está, aquí podemos meter ya las mujeres de Dios y las no de Dios, ¿vale? Un poco las que quieren ejercer la autoridad por encima de todo, y otras las que entienden su posición dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y dentro de su ministerio. Yo aquí es lo que entendí en todo lo que decía Pablo. Por supuesto, todo con un orden, ¿no? Y que aunque expliquemos aquí que en el tema, o sea, en el ámbito espiritual tengamos una igualdad, pero siempre hay diferencias obvias y que luego esto no se venga arriba, por así decirlo, y que nos entre un espíritu jezabélico. No. Lo reprendemos. Y que queramos reinar a Israel detrás de Acab, ¿no? Entonces, todo con un orden y con una determinada medida, ¿no?
que es la medida que Cristo da. Yo tenía un versículo que estaba buscando antes, que si se quiere se coge y si no, no, ¿vale? Para el hecho de que dicen, si Cristo creyese o el ministerio de la mujer fuese válido, hubiese escogido una mujer, ¿vale? Yo buscaba un versículo, que esto ya lo había estudiado, ¿vale? Es en Lucas 8, ¿vale? Yo esto lo había leído como 50.000 veces, pero no le había dado el enfoque que la palabra enseña. Y se pasa por alto porque es Lucas 8, 1 y 2, al principio. Es como al principio de la carta, ¿vale? Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y las nombra. Dice, María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, es decir, nombra otra vez al marido, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, hace otra vez Ahí otra está, diferencia, ahí está. y otras muchas le servían con sus bienes. Qué bien, qué bien. Me atrevo a decirlo aquí. Jesús llevaba consigo mujeres que predicaban. Claro que sí, Claro. claro que sí. Según esto, Jesús llevaba consigo mujeres que predicaban. Y lo vuelvo a repetir. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Es decir, los 12 predicaban con él. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y hay una palabra clave que dices, y le servían. Eso es. Y luego nombra la diferencia. Y muchas otras le servían. Le servían. Eso es. La palabra ministerio significa servicio. No es, yo soy un ministerio, me pongo aquí detrás del púlpito, cojo el micro y vengo. No, la palabra ministerio, el ministerio es para servir a los santos. Es que Dios dota con un don especial para poder llegar a los santos. Eso es. Es verdad. El apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. ¿Pero qué significa? Servir. Lo mismo que diácono. Diácono también significa servir. Y ahí vemos a Febe, como decía nuestro hermano. Febe se levantó como diácono. ¿Y qué requisitos era para levantar a un diácono? Importante. ¿Qué requisitos era? Que estar lleno del Espíritu Santo. Así es. Eso es. Y que fuera apto para enseñar. ¿Cómo? Apto para enseñar. Un diácono que era para servir tenía que ser apto para enseñar. Y dentro de ese diácono sale Febe en Romanos 16, diaconisa de Cencrea. Y ahora dice, os recomiendo a vuestra hermana Febe. Yo ahora me imagino al pastor. Os recomiendo, o sea, que ahora, por ejemplo, una iglesia, la iglesia de la Roda, por ejemplo, y que diga, os recomiendo a nuestra hermana Kenia. Amén. ¿Por qué recomendaría nuestro pastor a Kenia? Claro. Hay mucha gente que dice, para poner el pacto, ¿de verdad se va a marchar desde Zaragoza a la Roda? A predicar, por favor. Eso iba a decir, os recomiendo a vuestra hermana Kenia que frega para morir. Es que eso lo han dicho muchas veces. Sí, sí. No, es que fregaba, es que ponía el pacto. De verdad, o sea, vamos a recomendar a una mujer que se marche del lugar, que se mude de ese lugar, solamente para que pongan el pacto y para que freguen allí. Para atender las mesas, como dicen muchos, para poner la comida. Porque servía y servía con un espíritu, o sea, tenía un espíritu. Claro. Claro. Cuando la palabra nombra a los diáconos, entre ellos nombra también a Felipe y a Esteban. La palabra dice literalmente de Felipe y Esteban que predicaban, estoy dando mucha murga con ello, que predicaban la palabra, y dice que por sus manos ocurrían milagros y señales, portentos. Eran portentos de la palabra, o sea, eran titanes de la palabra. Y dentro de esos diáconos estaba Febe. Amén. Así O es. sea, Febe, cuando la recomiendan y la nombran como un diácono, la están metiendo otra vez, como decíamos de Junias, entre
esos diáconos. ¿Qué quiere decir? Que Febe predicaba, enseñaba, y por sus manos ocurrían milagros, prodigios, señales, sanidades. Era un portento de la palabra, literal. Otro punto que quería resaltar es que cuando la palabra habla de Marta y María, habla de que una de ellas estaba muy entretenida, por así decirlo, con las cosas del hogar y las cosas. Turbada. Pero la palabra dice, en esos mismos versos, que la hermana, dice, se sentó a los pies de Jesús. Esa expresión, sentarse a los pies de, era, te reconozco como maestro y yo soy tu discípulo. Como Gamaliel y Pablo. Eso es. Muy bien. Como Gamaliel y Pablo. Te reconozco como mi maestro y yo soy tu discípulo. En aquel tiempo una mujer no podía ser discípulo de nadie. Hay una expresión que utilizan estos teólogos que os he dicho de los primeros siglos, que no la voy a decir porque suena muy fea, pero venían a decir algo así como enseñarle la palabra a la mujer es como arrojar perlas a los cerdos, y no lo dicen así, lo dicen con palabras más feas. Entonces una mujer en aquel tiempo no podía ser discípulo de nadie, no podía recibir o ser impartida por la palabra, no podía ser discípula, porque estaba muy mal visto. ¿Sabes qué hace Jesús? La sienta a sus pies y no solo lo reconoce ella, sino que él, dejándola sentarse a los pies, como dice la expresión, Sí. le dice, te reconozco como mi discípula. Qué bueno. Es muy importante. Y luego nos estaba diciendo por aquí, Maciel, dice, cuando Jesús resucitó, las primeras en enterarse de su resurrección fueron mujeres. ¿Verdad? Y las envió a ellas a avisarle de los discípulos que no estaban ya en la tumba. Y aún así, ellos no los creían a ellos. Exacto. La primera mujer, la primera persona en declarar la resurrección de Jesús fue una mujer. Casualidad. No es que es todo casual. Pero la primera en ministrar la resurrección de Jesús fue mujer. La primera en predicar en Samaria fue la mujer samaritana. La primera Muy en bien. empezar a evangelizar también allí. Sí. Son casualidades. No había nadie preparado. Y una mujer que además, ante la sociedad de aquel tiempo, no tenía muy buen visto, no tenía muy buen parecer. Sí. Y Jesús la envía. Qué bueno. Se podría resumir un poco, ahora me estaba viniendo, ¿no? De cómo se ve la mujer a día de hoy, que no es un complemento del ministerio. Yo cada vez que dicen esto, la mujer es un complemento. No es un complemento, es una ayuda idónea. Eso es. Amén. Yo cada vez que dicen complemento me imagino un bolso. Yo también. Como un extra. No sé. Como somos nosotros en las bodas. Los hombres en las bodas somos los complementos, es verdad. O sea, la mujer es el centro de atención en todo. Es verdad. La levanta, nosotros ahí, mirando. Es verdad. Cerramos nosotros ahí. No hacemos nada, así es verdad. Es así, Quiero es estar así. aquí. No, pero es verdad lo que dice Tony, que no es un complemento. Claro. Yo cada vez que escucho esa palabra referente a la mujer, me imagino eso, como que vas a un concesionario y dices, no quiero el coche de alta gama, full equip, o sea, completo, ¿sabes? Con todos los Con extras. todos los extras. Pues yo me imagino lo mismo, ¿sabes? La mujer como complemento, pero no sé, como si fuese un bolso, unos zapatos, Sí, ¿no? sí, sí. O algo así. Y no es eso. Claro. Claro, luego también hay algo que aquí ya me voy a meter un poco más fuerte en el tema, ¿vale? Cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer, hay gente que no es cristiana, que cree tanto en este versículo y le dice a la mujer que es cristiana, yo soy cabeza tuyo. O sea, sométete a la palabra. Cuando él no se somete a Cristo. Claro. O sea, tienen que estar los dos sometidos. Claro. Ese es el orden. El hombre Claro. a Cristo Si no, y la no- mujer al eso marido. es. Si no hay autoridad ahí, Y no, no hay hay sujeción. autoridad. No hay sujeción. La autoridad viene de Cristo. Exacto. Cristo es la Exacto. cabeza del hombre y si el hombre no está sujeto, si el hombre no está sometido, si el hombre no está en Cristo, ¿qué autoridad vas a tener ahí? Como el ejemplo de la pelea, ¿no? Que hemos dicho antes. Eso es. Es exactamente lo mismo, no puedes. Tendrás una autoridad carnal, tendrás la autoridad pues que puedas usar por la fuerza, por así decirlo, pero no en el tema espiritual. Eso no casa.
¿Algo que decir, Kenneth? ¿Ibas a decir algo? No, que me estoy riendo. Te he visto ahí que ibas a saltar. Se ha tirado antes polvo un poco. Ah, No, nada, tranquilo. ¿Hablas? Nada, tranquilo. ¿Seguro? Seguro. Habla ahora. Empieza. Es que nada, tampoco. Hay una parte en Corintios 11:15 que dice: pero toda mujer que ora o profetiza, y luego sigue el versículo claramente, pero a ella dice: pero toda mujer que ora o profetiza. A ella está diciendo Muy bien. que está obrando, o sea, por decirlo así, está sirviendo a Dios. Amén. Amén. No se queda. Y también otra parte que quería decir, esto ya es, como te decía en el coche una vez, la lógica que utilizo yo: si tú creas al varón y creas a la mujer, por decirlo así, aunque lo hubiese creado de la costilla, era creación las dos de Dios. Si tú creas a dos semejantes, ¿por qué solo vas a utilizar a uno? O sea, si tú quieres, por decirlo así, enseñar el evangelio, esparcirlo por todo, ¿por qué solo vas a utilizar a la mitad? Oh, Si quieres utilizar a los dos. Muy bien. Es algo, no sé. Es Qué bien. muy bueno porque claramente cuando lees ese versículo que dice de la mujer que profetiza, está hablando en la iglesia, es decir, que ya vemos que la mujer en la iglesia profetizaba, y lo que dice de que si creas dos, ¿no? ¿Por qué vas a usar solamente a uno? Es como los que ahora en este tiempo, que esto ya da para otro podcast, ¿vale? Ahora vamos a entrar a orar, ¿vale? Unos minutos para que no se nos haga muy tarde, pero es como los que ahora en este tiempo, de los 5 ministerios que nombra Efesios 4, solo dejan al pastor. Y cuidado, que igual lo matan también, pero quitan el profeta, quitan al apóstol, quitan... Y el evangelista a veces como que no lo tienen como un ministerio, es como alguien que simplemente pues va por las calles y... Sí, el ministerio de la reconciliación que tenemos todos, Eso se lo es. ponen a él, le ponen la chapa. Lo hacen un poquito, sí, lo hacen un poquito menor. Pues no tiene sentido que Dios utilice el 50% teniendo un 100% de potencial. No tiene sentido que Así Dios es. utilice un 50%, es decir, solamente al hombre, teniendo un 100% de potencial, teniendo al hombre y la mujer en igualdad de diseño. Ya, yo para finalizar quiero contar algo, una experiencia que tuve hoy en la mañana. Venía, dije yo, tenía algunas cosas que hacer. Mi hermana me dice, me iré a trabajar, y entonces le digo, sí, vete. Y me dice, ¿me estás corriendo? Y yo, no, que se te va a hacer tarde. Entonces, bueno, yo tenía la intención de hacer mis cosas, luego volver y entrar a la presencia porque sabía que teníamos este directo. Entonces yo decía, necesito, y era que necesitaba entrar a la presencia. Entonces vengo yo, pero a mí me gusta limpiar y escuchar alabanza. Si yo no escucho alabanza, lo siento, no limpio bien. Entonces empiezo a limpiar mi habitación y empiezo a poner alabanza. Y luego yo decía, no, es que esta alabanza no. Y empezaba a buscar hasta que llegué a un mix de New Way. Entonces el Señor me había júbilo y después entraba la adoración. Pero durante el júbilo yo estaba limpiando y yo ya sentía eso, sentía la presencia de Dios. Y yo, ay no, tengo que sujetarme. Entonces ya después, entre más avanzaba, entrando a la adoración, y juntamente el Señor, ¡pum!, apagó la luz. Y entonces el Señor empieza a llenarme, a quebrantarme. Y yo empezaba a adorar y me decía el Señor, ¿por qué ponen tanto límite a mi palabra? Wow. Ay, papá. ¿Por qué ponen tanto límite a mi palabra? Cuando ponen límite al predicar o al soltar una palabra, me están limitando a mí. Amén. Que los he hecho todo por igual. Que la vista, el cristiano hoy en día me decía que sus hijos tenían que tener la vista en él. No en qué hace una iglesia, qué no hace, cómo se predica o qué es lo que están haciendo. No, si se supone que son cristianos, que tienen que predicar a Cristo, entonces tenemos que estar unidos en espíritu. Qué bien. Porque si están limitando, están obrando en la carne. Y me quebrantaba tanto el Señor cuando me decía eso, y yo no podía ni hablar, no podía pensar, no podía hacer nada.
no podía hacer nada. Vete, ¿te está cerrada la puerta? Está cerrada la puerta de abajo. Vete. Entonces, me quebrantaba tanto porque me lo hacía sentir tan fuerte en mi corazón, que me decía, están rechazando mi palabra, se están viendo, y me lo marcaba mucho, me lo decía mucho, y me quebrantaba eso cuando me decía, están en los últimos tiempos y están poniendo límite a mi palabra, están poniendo límite a lo que yo quiero hacer con ellos. Poner la mirada en mí, unidos en el Espíritu. Que no podemos estar una iglesia por un lado tirando a otra iglesia, no. Que tenemos que estar unidos en el Espíritu para poder trabajar y avanzar y que la llegada del Señor se cumpla. Amén. Eso me quebrantaba tanto y yo me quedaba así que yo no pude parar. No pude seguir limpiando. Qué bien. O sea, que me quedé así como ya estaba a punto de terminar y no podía. El Señor me quebrantaba y me llenaba mucho y me marcaba mucho en esa área, la verdad. Y si hay alguien, o sea, si hay gente conectada ahí que tal vez están dentro del live o fuera del directo, yo te digo, no mires los errores de la iglesia, unámonos en el Espíritu. En vez de juzgar, ora por eso, porque si tú estás juzgando, no estás reflejando a Jesús. Si tú quieres realmente reflejar a Jesucristo, entonces únete en el Espíritu y ora por esa persona. No juzgues al que está caído, no juzgues al que está haciendo mal. Ora por él. Ora por él y hay que unirnos en un espíritu. Ahora yo les pregunto, si tenemos que hacer algo masivo aquí en España, algún congreso masivo, campaña, como le queramos llamar, algo masivo de todas las iglesias, les pregunto a los que están allá afuera, ¿ustedes se unirían a nosotros? ¿Se unirían a nosotros o no se unirían a nosotros solo porque creemos en el ministerio de la mujer? Qué bien. Unidos en el espíritu. Y con eso se dio todo, unidos en el Espíritu. Y aquí lo dejo. Amén, es algo, yo creo que tendríamos más para más rato, pero creo que esto lo podríamos lanzar para la siguiente sesión, ¿vale? Porque no sé si vosotros sentís un espíritu en el cual se está empezando aquí a mover y si está empezando a moverse algo. Y sí que quiero hablar de simplemente dos cosas para empezar a fluir en el espíritu. Algo que tenía nuestro hermano, y era que él mismo vivió la aventura del Evangelio en decirle al Señor, necesito que me muestres tú. ¿Cómo? Necesito que seas tú que me muestres. Y otra cosa es también lo que le ocurría esta mañana a mi hermana Kenia, que siendo mujer, Dios le estaba visitando. Muy bien. Y ahora mismo estábamos sintiendo la presencia de Dios a través de cómo Dios te estaba visitando. Entonces te invito, seas hombre, seas mujer, da igual del género que sea, a que vivas la aventura del verdadero Evangelio. Eso es. Que te atrevas tú a vivir esa aventura del Evangelio. Y tengas un tú a tú con el Señor. Que sea tu propia persona la que verdaderamente diga, quiero un tú a tú con Dios. Que nosotros te podemos llenar el oído y que podemos estar aquí debatiendo entre el tema del ministerio de la mujer o no el tema del ministerio de la mujer durante horas y verdaderamente llegaremos a tu oído pero no a tu corazón. Pero lo que en esta noche verdaderamente creemos y queremos es no poner límites ni barreras al Señor, seas hombre, seas mujer. Qué bien. Y que empieces a ministrar lo que el Señor quiere que ministres. Que no le pongas límites a Dios. Que el hombre no está para limitar, o sea, Dios no está para limitarte. Dios no está para limitarte. El hombre sí, la religión sí. Pero Dios no te limita. ¿Verdad? Dios no limita absolutamente nada, no seas hombre, seas mujer. Hubo un niño que reinó con 9 años. Reinó con 9 años. Pues si no tenía conocimiento, yo tengo un niño con 11. Ya llevaría 2 de reinado. Siendo rey llevaría 2 años. Te invito en esta noche a que tengas un encuentro con el Señor. A que te postres ante papá. Me da igual que seas hombre, mujer, niño, anciano, da igual. Da igual. El velo se rompió. Qué bueno. El velo se rompió.
Y no somos justos ninguno, todos somos pecadores. Pero la sangre de Jesús es la que nos justifica. Y por medio de Jesús es como nos podemos acercar al trono de la gracia. No siendo hombre o siendo mujer o siendo sacerdote o siendo profeta, no. Deja que Jesús, deja que su Espíritu te revele cuál es tu propósito. ¿Verdad? Y empieza a servir a los santos. Sea con ministerio, sea sin ministerio, da igual. Lo importante es hacer la obra de Cristo en estos tiempos. Y que no tenemos religiones distintas, porque tú vayas a otra denominación. No tenemos religiones distintas. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creo que voy a ser salvo por la gracia de Jesús. Amén. Y creo que si en este tiempo Dios levanta ministerios, Dios lo levanta con gracia de Jesús. Qué bien. No creo en el ministerio ni del hombre ni de la mujer. Escucharme, ni en el del hombre ni en el de la mujer. Creo en el ministerio que el Espíritu Santo levanta, que la gracia de Jesús levanta. Amén. Porque este evangelio no es de hombre, ni es de humano. Este evangelio es de Dios, por y para salvación, porque nada puede recibir el hombre si de antes no lo hemos recibido del cielo. El hombre no puede sanar, no puede poner las manos sobre los enfermos y que sanen, no. Es el Espíritu Santo el que quiere hacer la obra a través tuyo y a través mío. El Espíritu Santo. Me da igual de la denominación que seas. Qué bien. Da igual. Con tal de que creas en que Jesús es nuestro Salvador. Mira, los brujos como brujos no se tiran entre ellos. ¿Verdad? Porque tienen un objetivo, destruirnos, separarnos. Hacen pactos satánicos, año tras año, tienen sus días propios para destruir matrimonios, para destruir niños, para destruir tantas y tantas cosas. Es hora de que como cristianos nos unamos. Da igual que creas o no creas en el ministerio de la mujer, te amo en el amor del Señor. Qué bien. En el reino de los cielos, cuando nos pongamos en la mesa a cenar con el Señor Jesucristo, no, ahí no va a haber denominación. Ahí solamente va a estar su sangre brotando. ¿Verdad? Ahí solamente las calles van a ser de oro y los mares van a ser... Qué bien. Entonces te invito en esta noche a que busques tu propósito con Dios y a que corras con la aventura del Evangelio. Amén. La aventura del Evangelio.